y voy a recibir preguntas también de ahí. ¿Sí? Ah, qué bien. Luego me pasan el día. No me acuerdo Sí. directamente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta sesión del Seminario de Estadística y Actuaría. El día de hoy nos acompaña la doctora Yalvi Valderas y nos va a presentar la plática La importancia de la visualización de datos. Yalvi es bióloga egresada de la Universidad Veracruzana, tiene doctorado en Ciencias Biomédicas por el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Ha realizado investigación postdoctoral aquí en la Facultad de Ciencias y también ha recibido una cátedra CONACYT sobre el tema modelos bioinformáticos en el estudio de las enfermedades pulmonares crónicas. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas C, titular del Laboratorio de Biología Computacional del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosio Villegas. Es profesora de la licenciatura de Neurociencias y profesora de los cursos Introducción a R y Fronteras de la Bioinformática en la Maestría de Ciencias Médicas de la UNAM. Además, es SNI 1 y participa en diferentes sociedades de investigación sobre enfermedades respiratorias, sobre bioinformática y sobre ciencia de datos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Muchas gracias, Yalvi, por aceptar la invitación y te cedo el micrófono. Muchas gracias por invitarme. Sí, yo sé que seguramente se imaginarán por qué viene una bióloga a darnos este tipo de temas. La verdad es que es muy interesante. Las personas que somos del área biológica nos gusta mucho, en general, representar las cosas muchas veces de forma figurativa. Nos gusta, desde que estamos en la carrera, si vemos materias relacionadas a plantas o animales, comenzamos haciendo ilustraciones, ¿no? Tratando de representar lo que vemos en nuestro mundo. Pero conforme pasa el tiempo y las personas nos dedicamos a la investigación, y por ejemplo en mi caso, ¿no? Que me fui un poco más hacia el área bioinformática, más hacia análisis de datos, ¿no? Bueno, pasamos de lo figurativo a lo no figurativo, y entonces ahí viene pues los gráficos, ¿no? Las representaciones que ustedes conocen súper bien, ¿no? Entonces, somos muy visuales, ¿no? En mi área tendemos a ser muy visuales y no me había dado cuenta qué tan importante era hasta que empecé a publicar artículos científicos y me empezaron a llover las críticas, ¿no? Algún día les va a tocar, o tal vez ya estén sufriendo en sus cursos cuando tengan que hacer presentaciones y así, pero entonces esas críticas vienen de si realmente estamos representando correctamente lo que queremos transmitir, ¿no? En la investigación, en realidad, de todo lo que es el área científica, somos muy quisquillosos. Entonces, pues no está de más que aprendamos otras cosas, ¿no?
y que entendamos que esto pues es importante, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, por eso un poco la plática del día de hoy. Bueno, les voy a hablar entonces sobre la importancia de la visualización de datos. Ya se murió esto. Denme 2 segundos. A ver si, ay, ya me pasé. Bueno, les voy a dar una breve introducción sobre qué es la visualización, por qué es importante, algunos principios del área de diseño y algunos tips que son importantes para los que estamos en la academia. Bueno, estos son conceptos muy simples, ¿no? O sea, es la representación de datos e información usando diagramas, gráficos, mapas y otras herramientas de visualización. Representar datos e información. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de esto. Y no solamente son gráficos, no solamente es lo que ustedes han usado de gráficos de barras o diagramas de pie, o sea, hay muchas otras formas de visualización. Pero también lo podemos ver no solo como una representación, sino tal cual como una disciplina. Antes lo que hacíamos era tal vez ver este tipo de temas como una parte en el área de la estadística. Pero de hecho ya hoy en día tal cual la visualización de datos debería ser su propio curso, ¿no? De hecho hay personas expertas, ¿no? Visualizadores de datos. Y hay de varios tipos, desde las personas que estudiaron diseño gráfico u otros tipos del área del diseño, hasta personas que son especializadas, ¿no? Por ejemplo, los científicos de datos que ya hoy en día, ya todo lo que es visualización de datos, hay expertos que están contratados únicamente para desarrollar visualizaciones, que pueden ser estáticas o dinámicas. Entonces, hoy en día ya no nada más es la pura visualización, sino que ya hoy se manejan páginas web en donde uno puede ir y darle clic y hacer que estas visualizaciones o sea, se muevan y demás, ¿no? Nos representen más cosas. Y bueno, como disciplina, entonces, crea herramientas visuales para representar, explorar y analizar datos. Entonces, aquí hay una definición de Cairo que me parece muy acertada. ¿Por qué es importante? Al grano, ¿no? Con el título de la presentación. Bueno, seguramente ustedes pensarán esto, ¿no? Que pues bueno, nos sirve para realizar el análisis exploratorio de datos, para tal vez mostrar distribuciones o resultados que tengamos, ¿no? Muchas cosas. En realidad vamos a ir un poquito más allá de esto. Pero nos vamos a remontar un poquito hacia la historia. John Snow es una persona, un epidemiólogo, bueno, padre, le llaman, hace muchos años, en 1894, presentó esta visualización que en este momento no alcanzan a ver muy bien. ¿Por qué es interesante este mapa? Un mapa es un tipo de visualización. Los mapas existen desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, resulta que él empezó a notar que había muchos casos de cólera en una región muy particular en esta calle que se llama Broad Street. ¿Cómo se dio cuenta de ello? Se dio cuenta porque agarró un mapa y dijo, ¿de dónde vendrán estas personas que se están enfermando? Entonces, empezó a poner como, no un puntito, pero una barrita, ¿no? En cada uno de los lugares en donde se estaban contabilizando cada uno de los casos de cólera. ¿Y por qué se le ocurrió hacerlo de esta manera? Porque empezó a notar que había un patrón, tal vez como de una forma empírica, ¿no? O sea, se empezó a preguntarles y se dio cuenta que todos venían de la misma zona, ¿no? Pero en el momento en el que decide plasmarlo, ponerlo en un mapa y hacer estas gráficas que hoy en día vemos como gráficos de barras, se dio cuenta que en la zona también existía una bomba de agua que estaba alimentando, digamos, o dándole agua a las personas que estaban en esta zona. Y entonces se encontró la fuente de contaminación. Entonces,
Es muy interesante. Aquí, bueno, este es el mapa original, obviamente no se ve tan bonito, pero si nos vamos a fuentes más actuales, podemos ver cómo se vería más o menos una representación al día de hoy, ¿no? Entonces, vean qué interesante. ¿Cuál es la conclusión de toda esta historia que les estoy contando? Que gracias a que se le ocurrió representarlo, crear este tipo de visualización en esa época, pudo encontrar patrones que estaban ocultos en los datos, ¿no? Que él estaba encontrando. Entonces, es muy interesante. Es decir, una visualización nos permite descubrir patrones. De alguna manera, obtenemos información ahí y dependiendo de hasta qué nivel lleguemos, puede ser que generemos conocimiento. Más o menos es de la siguiente manera. Nosotros en el mundo tenemos fenómenos y esos fenómenos pues están ahí. Podemos entonces utilizar alguna estrategia para recopilar los datos, ¿sí? Que están ahí. Puede ser cualquier cosa, pueden ser las estrellas que vemos en el cielo, ¿no? No sé, las cantidades de veces que llueve en el mes, en un lugar específico en el año. Entonces, todos esos fenómenos están ahí en el mundo y nosotros utilizamos alguna estrategia, algún método para colectar dichos datos. Esos datos a lo mejor al inicio pues no tienen una estructura. Entonces tenemos que buscar una forma en la cual le demos esa estructura, ¿no? Tal vez ustedes lo primero que se imaginan, claro, pues podemos crear tablas, ¿no? Primero. Pero pueden ver, los datos no nada más vienen de fuentes de información en donde nosotros contemos cosas, hay muchas maneras de recopilar datos y después los tenemos que procesar para producir información. Algún día vamos a llegar a tener cierto conocimiento, ¿no? Conforme nosotros encontremos más y más patrones y se junta el conocimiento de todas nuestras experiencias anteriores y las experiencias de otras personas, etcétera, ¿no? Al final queremos tener un entendimiento y a lo mejor ser sabios en algo en particular, ¿no? ¿Qué tiene de importante aquí la visualización? La visualización juega un papel esencial en este proceso, porque básicamente, si nosotros queremos llegar a esto, podemos nosotros utilizar tal vez visualizaciones que nos permitan mostrar este mundo, ¿no? Este mundo que tenemos aquí afuera, pero de una manera estructurada, ¿sí? Con ciertas reglas, con ciertos principios en el cual todas las personas los van a entender también. Las personas que se dedican a hacer visualizaciones podrían ser les llaman los comunicadores, porque muchas veces no pueden ser personas del área del diseño, no necesariamente una persona de la academia, ¿no? Y usualmente están en este ámbito, ¿no? Buscando los datos, visualizando y presentándolos en forma de información. Y va a haber una audiencia que puede ser especializada o no especializada, que va entonces a entender lo que dichas visualizaciones están mostrando. Es decir, hay un proceso, ¿no? De comunicación. Entonces, la persona que está acá tratando de entender los datos y tratando de representarlos tiene que comunicar a una audiencia dicho proceso. Es como cuando nosotros hablamos, nada más que este no es un lenguaje oral, sino visual, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando hay una mala comunicación, entonces no te entienden, ¿no? Las personas o tu audiencia. Entonces, es necesario que haya un lenguaje en común. En el caso de lo que les decía, que los biólogos nos gusta mostrar cosas como figurativas, a veces es muy fácil, si yo quiero dibujar un pez, que todos entiendan lo que es un pez, porque lo han visto, ¿no? Tienen ese conocimiento dentro de sí. Pero si yo después decido hacer ahora, utilizar otro tipo de visualizaciones como las no figurativas y hago un diagrama de barras, y si se la muestro a una audiencia que podría ser niños de primaria, a lo mejor no tienen todavía el conocimiento necesario para entender qué es dicho tipo de gráfico, ¿no? Entonces, no estoy comunicando directamente a mi audiencia lo que quiero comunicar, porque no están usando el mismo lenguaje que yo estoy usando, ¿no? Es decir, todo este proceso es compartido entre quien diseña, ¿no? Quien tiene un lenguaje, quiere presentar
información, datos e información al mundo y los que van a entender dicho mensaje que está ahí en esa visualización. Entonces, ¿por qué es importante la visualización? Bueno, queremos evitar una ansiedad, ¿no? La ansiedad informacional. Sí, yo soy una persona ansiosa, ¿no? Pero aquí esta ansiedad viene, de hecho, hay un libro que se llama justo así, de Burman, de que tenemos ya hoy en día un mundo de datos, ¿no? Y queremos tratar de extraer conocimiento de dichos datos. Pero tenemos que tener, de alguna manera, una forma de mostrarle al mundo dichos datos mediante la visualización, ¿no? Hay como un gap por ahí entre los datos y el conocimiento, ¿no? Entre lo que entendemos y lo que deberíamos entender. Y ese gap se cubre cuando nosotros analizamos los datos y una de nuestras herramientas más importantes va a ser la visualización. Entonces, ¿cómo lo logramos? Hay que hacerlo visible, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ver con diseño. Hay gente que se dedica a hacer, le llaman así, la arquitectura de la información, el diseño de la información y la parte que es la de los gráficos y la visualización per se. Entonces, hay expertos en este ámbito. Yo me voy a centrar nada más en la parte de la visualización. Entonces, me gusta mucho este ejemplo. Esta es una de las infografías más famosas que ha habido, está premiada, se llama La ballena franca de Jaime Serra. Y vean qué interesante que en esta visualización, que en realidad es toda una infografía grande, tiene de hecho varias componentes, ¿no? Esta parte que les decía, ¿no? Que podemos entender inmediatamente, porque todos desde pequeños hemos visto ballenas, aunque sea en dibujos, ¿no? Justamente porque se parecen, ¿no? Tratan de representar a la realidad. Pero aquí estamos tratando de explicar toda una historia, ¿no? Una historia acerca de qué son las ballenas, cómo respiran, cuál es su ciclo, cómo migran, y utilizamos distintos tipos de elementos o herramientas de la visualización para que sea agradable a las personas que la están viendo. Si ustedes se toman un tiempo para explorarla, seguramente en, no sé, el tiempo que les tome, 10, 15 minutos, van a entender perfectamente bien este tema, porque hay una historia bien contada y además hay una representación pues fácil de entender y bueno, ustedes que sí entienden todos estos gráficos, pues entienden el lenguaje que está aquí, ¿no? En general. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esto? Bueno, si nosotros no tenemos las habilidades, siempre es buena idea tener a un amigo experto en diseño que nos ayude. Nunca está de más, o sea, son los expertos en esto. Pero también nosotros podemos intentar tomar algunos cursos, ¿no? Y entender por qué esta visualización pues llama tanto nuestra atención. Hay elementos aquí que nos atraen de alguna manera, ¿no? Así si cierran tantito los ojos, tal vez vean algo que inmediatamente llame la atención. ¿Qué será? Esta forma tan grande, ¿no? Que ocupa de alguna manera todo este espacio. También podrían ser los colores, ¿no? El rojo siempre suele ser muy atractivo, ¿no? Aquí hay cierto énfasis, ¿sí? Hay una codificación de color donde rojo y azul significan algo, ¿sí? Hay texto que también nos da una explicación. Todos estos elementos forman una muy buena composición, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Pues entonces hay que aprender algunas de estas herramientas visuales. Pero en el ámbito científico seguramente ustedes estén más familiarizados con este tipo de visualizaciones. Son un poco más abstractas, ¿no? Esto es un heat map y no sé si alguien aquí en la audiencia quiere tratar de interpretar lo que se encuentra aquí. ¿Quién se anima? Mesles es sarampión. ¿Qué ven en este eje de las X? El tiempo, ¿ok? Años, ¿no? ¿Y en el eje de las Y?
estados, ¿no? De Estados Unidos. ¿Y qué ven acá? Colores, ¿no? Esos colores vienen en una escala de color y esa escala va de azul a rojo, ¿sí? Hay un gradiente que aparentemente son como miles de personas en este caso. ¿Qué creen que signifique esta visualización? Y vean este punto importante que dice la introducción de una vacuna. Sí, excelente. Entonces, lo que puedes ver es a lo largo de todos estos años, los casos de sarampión en Estados Unidos, ¿sí? Pero hay una cosa muy importante que se ve así a ojo, y es la parte de la izquierda y la parte de la derecha. ¿Qué significa esto? Exacto. Entonces, hay un mensaje aquí, ¿sí? Ya es conocimiento esto, ¿no? Porque ustedes tuvieron que haber, bueno, si quisieran hacer este tipo de visualización, tuvieron que haber primero recopilado los datos, ¿no? Haber hecho todos los conteos, pensar en cuál sería la mejor forma de presentar este tipo de datos a una audiencia, en este caso, pues a lo mejor ustedes que pueden ser un poco especializados. ¿Cuál sería la mejor forma de que me entiendan que la introducción de la vacuna es importante? ¿Sí? Esto es lo que me está diciendo, me está dando un mensaje bien importante. Pues con algo tan llamativo como que los colores cambien de un momento a otro, ¿sí? Entonces, este mensaje se observa con esta visualización, me parece muy sencillo, un heat map, pero de hecho nosotros, tanto en la infografía anterior como en esta, tuvimos que explorar, ¿sí? Es decir, no son visualizaciones tan simples como lo podría ser el gráfico de pie, ¿no? O un diagrama de barras sencillo, en el cual a lo mejor hay nada más una sola variable, ¿no? Y es como unidimensional, ¿no? Y con poca información. Este tipo de visualizaciones nos permiten explorar, nos dan más información y detalle. Suelen ser las cosas que se presentan en el ámbito científico, cualquiera de las dos, la unidimensional o la que tiene multidimensional. Pero lo más importante en ambos casos es que son buenas visualizaciones porque ustedes encontraron una historia, hay un mensaje, se comunicó inmediatamente y la codificación que se utilizó, o sea, las herramientas visuales como son los colores, las escalas, etcétera, todo lo que está ahí, toda la composición fue clara, ¿no? Les llegó, es precisa además, ¿no? Bueno, aquí en los colores no es muy preciso en el sentido estricto porque es muy difícil, a menos que tengan un super ojo para saber aquí hay tanto pixelaje y aquí hay menos. Bueno, pero más o menos ven tendencias, ¿no? Ven tendencias y para la historia que se quiere comunicar es suficiente. Además hay algo que me gusta de esta visualización y es la elegancia, ¿sí? En el diseño, uno de los grandes principios es el menos es más, ¿sí? Y esto, a pesar de que tienen muchas variables, en realidad es muy elegante. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Se busca entonces en una buena visualización contar una historia, que haya un mensaje, que se transmita, que de datos que pueden ser no estructurados, aportar y llegar a información o conocimiento, ¿sí? Eso es lo que buscamos. ¿Por qué es importante la visualización? Porque queremos transmitir correctamente un mensaje. Es muy difícil si no tenemos la suficiente experiencia, porque probablemente a lo mejor se puedan dar cuenta, ¿no? Bueno, a lo mejor se va a ver bien con un heatmap, pero probablemente podrían haber usado gráficos de series de tiempo, no sé, pudieron haber pensado otras cosas, ¿no? Y no necesariamente se transmitiría de manera tan elegante el mismo mensaje, ¿sí? Entonces, ¿esto qué requiere? Requiere experiencia, requiere que se haga un draft y una planeación cuidadosa para poder llegar a este tipo de resultados. Ahora bien, la visualización puede ser vista como una tecnología,
en el sentido, no porque sea la palabra directa de esto es un dispositivo como mi celular, ¿no? Sino en el sentido de que es una extensión de nosotros, ¿no? Un medio para alcanzar una meta. En el sentido de que desde mi mente, ¿no? Yo tengo ya como un concepto, diseño, y acá voy hasta mi mano como una extensión al lápiz, agarro, dibujo un draft y de repente utilizo ahora sí una herramienta tecnológica para crear dicha visualización. Porque hay un propósito, como lo tendría cualquier dispositivo, cualquier tecnología, que sería ayudar, ¿no? Ayudar a la audiencia en este caso. Y hay algo muy importante, que es un arte funcional. Es decir, no nada más es que se vea estético o que se vea bonito, siempre tiene que cumplir con la máxima que tiene que ver con la función. Es decir, la función se tiene que cumplir. En el gráfico anterior, ¿cuál era la función? Bueno, mostrar con un gráfico que es especializado, que se entienda perfectamente que el antes y el después de la introducción de la vacuna fue muy importante, cumple con su función, ¿sí? Y no voy a utilizar, por ejemplo, si yo quisiera hacer un gráfico de barras, no lo voy a cambiar tal vez a utilizar un gráfico de, no sé, de líneas. A lo mejor no tiene ningún sentido. Hay que saber utilizar la forma, ¿sí? Que corresponde con dicha función, ¿sí? Y para eso, pues hay que entender entonces cuándo se utiliza cada tipo de visualización, qué tipo de gráfico, etcétera. Entender mucho más de detalle, ¿no? Tenemos que entonces contar una historia que sea clara, precisa, efectiva y eficiente. Y comenzamos así, ¿sí? No presenten esto como su resultado final, por favor. Pero este es el sketch, ¿no? Empezamos pensando, haciendo un draft de lo que queremos, ¿no? Y hasta que lleguemos a nuestro producto final. Sí, pero no sé si a ustedes les pasa que van directamente al Excel o van directamente al lenguaje de programación que conocen, Python, R o el que sea, y se ponen ya a hacer gráficos, pero no lo piensan bien si de verdad esa es la mejor forma, ¿no? Hay que pensarle un poquito más. Entonces, pues aprendamos un poquito de principios de diseño. ¿Por qué no? En YouTube van a encontrar muchísimos tutoriales de esto. Entonces, después de que vean mi plática, ya se van a revisar todos los tutoriales. ¿Qué son? Bueno, son un conjunto de reglas que siguen los diseñadores cuando crean una composición para crear un trabajo visual agradable y que permita mostrar un mensaje en la forma más organizada y funcional. Pues vamos a comenzar con uno de ellos, el balance, ¿no? Cualquier elemento tiene un peso visual. Aquí, ¿a poco este uno no tiene un peso así como que, wow, el uno está grandísimo aquí, ¿no? Ya tiene un peso visual en esto. Y puede ser debido a la forma, al tamaño, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo una forma grande, pero también puede ser porque es un tamaño grande. Puede ser un color, ¿no? Un color así intenso, ¿sí? O una textura, ahí también se utiliza mucho. Entonces, los elementos deben de tener cierta escala para que haya un balance adecuado. Entonces, por ejemplo, tenemos que es simétrico, tiene exactamente el mismo peso visual. También puede ser asimétrico, puede ser, o sea, con las mismas formas, con distintas formas, ¿no? Pero lo importante es que haya un cierto balance para generar como dicha armonía. Otra es la unidad, ¿sí? Es la armonía que producen los elementos que tienen, no sé, colores o formas similares. Por ejemplo, aquí tenemos un solo cuadrado. Si estuviera aislado, pues sería un cuadrado, ¿no? Pero si pongo muchos, ¿sí? Todas estas formas son muy parecidas entre ellas. Si ustedes lo ven así desde lejos, parece un cuadrado grandote, ¿no? Es decir, se compone como una sola unidad. Esto es en parte porque las formas, bueno, todas son iguales, pero también porque el color, en este caso, es el mismo, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque aunque estos cuadrados están puestos aquí de manera separada, cuando lo ven, todo pareciera como si estuvieran juntos, ¿no? Entonces, eso es la unidad. Contraste.
Esto seguro sí lo han utilizado porque es como un poquito más común, ¿no? El nivel de la diferencia entre elementos del diseño para crear algún tipo de jerarquía visual y pueden ser, por ejemplo, este que tenemos aquí, que es el color, ¿no? Y este que tiene que ver con forma. ¿Cuál es el que contrasta, o cuáles son los que están contrastando aquí en este caso? No les entendí. El azul y el morado están contrastando, ¿no? Y en este caso, el cuadrado con el círculo, ¿no? Hay un contraste. A lo mejor ustedes estaban pensando un poco del negro al blanco o algo así, pero también sería otro tipo de contraste, pero puede ser así de sencillo hasta con una forma, ¿no? El énfasis. Es una estrategia para tener la atención del espectador. ¿Cuál es el énfasis aquí? El azul, el color, ¿no? O sea, inmediatamente ven esto y dicen azul, ¿sí? Seguramente pensaban que tenía que ser siempre rojo, porque así nos lo venden las marcas comerciales con sus logos de rojo llamativo y voy a ir a comprar, ¿no? Pero no, o sea, simplemente con que sea distintivo y se enfatice es suficiente. Repetición, usar elementos repetidos crea cierta consistencia, ¿sí? Se parecen a veces algunos de los principios unos con otros, pero en este caso pues vemos estas consistencias con los cuadrados, estas consistencias con los círculos o con los colores. Patrones, múltiples elementos que se repiten en el diseño, y esto es lo mismo, también están separados, pero aquí hay un patrón, ¿no? Y hay toda una composición. Y ritmo, este es uno de los más difíciles, porque de hecho combina repetición y patrón en el mismo elemento, y es un tempo visual que cuando se usa repetidamente da la sensación de movimientos. Lo he visto mucho como en el caso de las temperaturas, cuando tienen mínimos y máximos, parece que van bailando esos gráficos. ¿Por qué? Porque se ve como un cierto ritmo entre que suben las temperaturas, bajan las temperaturas, suben las temperaturas, bajan las temperaturas, y hay como una composición que hasta parece musical. No, de los tipos de fenómenos, puede ser que se puede crear como comunicadores, porque en el caso de la temperatura, bueno, puedo pensar que el ritmo emerge de los datos, sí, más que, como que algunos fenómenos en el ritmo y otros sí. Es cierto. Que en las enfermedades de mismos no había años de temporada baja, y hay como cierto ritmo también, pero o sea, no sé si emerge o no. Sí, tiene que tener los datos, tiene que emerger de los datos también, y tú lo induces ya, bueno, si ves que en los datos hay cierto ritmo, pues aprovechas y lo utilizas como parte de tu herramienta de visualización. Pero es cierto, en las enfermedades, por ejemplo, ahora que somos expertos todos en enfermedades respiratorias, ¿qué pasa con la influenza? La influenza es estacional, ¿no? Entonces podemos ver esas variaciones, ¿no? A lo largo de los años. Digo, ahorita que fue pandemia, pues COVID estaba prendido todo el tiempo, pero en algún momento esperemos se quede como la influenza, ¿no? Como estacional de la misma manera. Entonces hay un cierto ritmo, sí, los datos nos lo van a dar. Entonces, eso es bien interesante. Noten cómo inmediatamente su compañero lo que hizo fue notar una propiedad que tienen los datos, ¿no? Eso es justamente lo que nos va a permitir elegir un buen diseño. O sea, pero tú te diste cuenta porque, no sé, a lo mejor porque te di un ejemplo, lo pensaste, se te vino a la mente, y entonces se te ocurrió que una buena visualización para mostrar datos epidemiológicos donde hay estacionalidad podría ser utilizar este principio del diseño que es el ritmo. Pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil que nos demos cuenta de ello. Significa que tenemos que tener conocimiento de los datos, tenemos tal vez que explorar distintos tipos de visualizaciones, que esos van a estar dados por el tipo de variable que tenemos, cualitativa, cuantitativa, y hacer pruebas, a lo mejor varios drafts, y entonces darnos cuenta de cuál fue el que funcionó mejor, ¿sí? Pero no es trivial que lleguemos a ese punto. Entonces, sí, vamos a tener que hacer varias pruebas. Ok. Entonces, estas son las claves.
qué quiero comunicar, ¿sí? ¿Quién es mi audiencia? ¿Y cuál es la mejor forma de comunicar el mensaje? ¿Para cuál es la mejor forma de comunicar el mensaje? Entonces, lo que voy a tener que hacer es descubrir todos los distintos tipos de visualizaciones que existen y cuándo se emplea cada una de ellas, ¿sí? Y entender esta información que les acabo de pasar sobre los principios del diseño. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, por eso les decía que sí, teníamos internet, porque les voy a mostrar una página web ahora, o algunas páginas web. A ver, denme 2 segundos. Mejor lo cierro. No, no quiero que se cierre todo, más quiero que se cierre. Ahí. Bueno, lo primero sería, me fui a The Artgraph Gallery porque programo yo mucho en R, pero lo mismo si ustedes programan en Python o a lo mejor no programan, pero de cualquier manera estas páginas están muy interesantes. O sea, pueden buscar cosas así como Graph Gallery y en internet y les van a salir este tipo de recursos. Estos ya son como los tips que les voy a dar cuando necesiten saber cómo crear visualizaciones en el ámbito en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, los gráficos o las visualizaciones nos sirven para presentar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo quiero mostrar distribuciones, podría seleccionar gráficos de violín, de densidad, de histogramas, box plots, ¿no? Hay varios tipos. Entonces, hay toda una clasificación dependiendo de lo que yo quiero mostrar. Distribuciones, correlaciones, ordenamientos, partes de todo, evoluciones. Y vean cómo incluso también pueden ser, ya las visualizaciones no son estáticas. Mapas, flujos, podrían ser redes, etcétera. ¿Ustedes programan o no nada más, no sé si lo han intentado? ¿Sí? ¿Cómo en qué lenguajes? ¿R? ¿Así? ¡Qué bien! Son de los míos. No, yo también utilizo Python, pero para los gráficos sí me gusta R. Ok, bueno, pues lo bueno de esto, no sé si ya conocían esta galería, pero ustedes simplemente van a cualquiera de estas páginas, bueno, que están dentro de esta galería, eligen el gráfico que les interese y ya está el código, simplemente para que lo repliquen. O sea, literal, si ustedes copian esto, en automático les va a salir ese gráfico que está ahí. Si ustedes entienden entonces cómo se presentan los datos en este gráfico, pues entonces ya utilizan los datos propios y replican y después empiezan a modificar y cambiar, ¿no? Entonces, así como está para R, también está para todos los otros lenguajes que les gusten. La otra cosa que es muy importante es de los principios que tenemos, es la parte del color. Sí, para eso nosotros podemos, de hecho, aprender un poco sobre teoría del color e irnos a lo que es pues el círculo cromático y entender un poco sobre cuáles son los colores primarios, los secundarios, ¿no? Y después entender que nosotros podemos utilizar los colores en nuestras visualizaciones de distinta manera, por ejemplo, de manera secuencial, de manera divergente o de manera cualitativa. ¿Cómo voy a elegir esto? Pues depende de nuestros datos y de lo que quiero yo presentar. Por ejemplo, si tengo variables categóricas, a lo mejor lo que voy a querer es irme a la parte cualitativa. Si tengo datos, por ejemplo, yo por ejemplo que estudio genes que se prenden y se apagan, entonces tengo tal vez datos divergentes, ¿no? Que están en los valores negativos y en los muy positivos y los neutrales tal vez no me interesan tanto. Entonces utilizaría este tipo de escalas de color. Y si son secuenciales, bueno, pues utilizaría esta otra escala. Y algo muy interesante que no se considera muchas veces es que las personas vemos de distinta manera, ¿sí? Y no todas las personas ven todos los colores que quisieran ver. O sea, algunas personas
no ven todos, ¿no? Entonces, también pudiéramos ser más considerados y elegir, de hecho, paletas de colores que sean, les llaman así color blind safe, ¿no? O sea, como que ayuden, por ejemplo, a daltónicos a que vean mejor, o por ejemplo, si voy a hacer un medio impreso, pues que se funcione mejor en, cuando se imprime, etcétera. Entonces, podemos encontrar este tipo de sitios, pero también les recomiendo que entren al Adobe, es que se me olvidó ponerlo, al Adobe Color Wheel. Aquí está. Es lo que les decía de las paletas. Y así podemos seleccionarlos, incluso nos da el código de color para que lo pongamos exactamente tal cual en nuestro código de R, Python, lo que sea. Y así podemos elegirlos, ¿no? Colores complementarios, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han visto algunas series de televisión, como estaba acordándome de Emily in Paris. No sé si han visto los colores que utiliza en la gente, toda la gente que es de modas, es experta en esto y de maquillaje y demás, ¿no? Utiliza colores que parecen estrafalarios porque de repente la ven con ropa rosa mexicano y un verde acá muy fuerte, pero ¿qué creen? Son colores que de hecho tienen mucho sentido que los estén utilizando porque justamente son complementarios, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros no tenemos como ese acercamiento de cómo utilizar los colores complementarios y demás que funcionen correctamente, pero con estas ruedas de colores pues nos ayudaría a elegirlos de mejor manera, ¿no? Y al final, otro de los tips que les recomiendo pues es que vayan y vean este que le llaman el Financial Times Visual Vocabulary Guide, que les da lo mismo que les mostré ahorita con el Larga Gallery, la clasificación de las distintas visualizaciones y el tipo de cosa que representan. Cuando utilizan un gráfico, si quieren mostrar correlación, dicen, bueno, pues entonces utilizo un gráfico de dispersión, ¿no? Entonces hay que saber eso. Entonces vean los mapas y elijan el que corresponde. Y por último, nunca está de más que, creo que me equivoqué de página, esta no era. No, sí. Nunca está de más que busquen en internet como cuáles son los mejores gráficos, cuáles son las mejores infografías, ganan premios cada año y eso les va a ayudar a que se inspiren y vean cosas como estas, ¿no? Aquí hay ritmo, ¿sí? Pero además vean cómo todos estos puntitos podrían haber sido líneas, ¿no? Sería un poco más simple, pero todos estos puntitos juntos, ¿no? Me dan la unidad de que esto es una línea, ¿no? Aquí hay un contraste, ¿no? Entre verde y naranja, ¿sí? Aquí hay unos colores más fuertes, se está enfatizando algo muy particular, ¿no? A la vez, esto es una escala, ¿no? Que es como divergente, ¿sí? Todas estas cosas que le estoy diciendo ya se aplican directamente y por eso esta composición que está aquí es tan atractiva. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es googleen, busquen infografías, vean qué está funcionando en ellas y piensen, ¿qué elementos de los que me contaron hoy se están utilizando? Pues se está usando se está usando el otro. Y entonces así van a ir aprendiendo para crear mejores visualizaciones. ¿Ok? Y, y pues eso sería todo. Creo que ya me eché, ¿verdad? El tiempo. Muchas gracias, Yalvi. Y bueno, vamos a comenzar rápidamente con una sesión de preguntas. Entonces, ¿alguien tiene preguntas? ¿Se puede generar los datos entonces? ¿O no se puede? Tienes que tenerlo ya como por default, sí. Ok. A ver.
Gracias, Gonzalo. De Ramiro Saldaña, que dice, ¿cómo saber si esa representación, creo que se refiere a la que mostraste sobre el sarampión, basada en colores es mejor que una gráfica en 3D, una superficie donde X es el tiempo y los estados quizá los podríamos ordenar por tamaño o el color que sea un código de altura? Sí, es interesante, particularmente para elegir gráficos 2D, 3D. Ahí es un poquito más complicado. Y esto tiene que ver con nuestra percepción también. Hay algunos estudios en donde se ha evaluado la forma en cómo nosotros percibimos las cosas. No es lo mismo percibir, por ejemplo, superficie, que lo podemos ver en los gráficos de Pi, que una dimensión como en longitud que tendríamos en los gráficos de barra. Se nos complica más entenderlo, ¿sí? Entonces, y luego si a eso le agregamos el efecto de tridimensionalidad, de hecho se puede volver engañoso. Puede ser que algunas de las partes, digo, eso podría ser porque es su intención, pero no tengan integridad, por favor. Pudiera ser que la intención sea justamente engañar a la persona con su visualización y que parezca, no sé, imagínense que estamos viendo las candidaturas de Trump versus Biden, ¿no? Y entonces ponen un diagrama de Pi donde tienen el efecto de las barras tridimensional, rotado de cierta forma, y eso va a hacer que entonces parezca que el que va perdiendo va ganando, ¿no? Entonces hay que estudiar un poquito más acerca de cómo nosotros percibimos las figuras y demás. Tratar de evitar entonces, si no es necesario utilizar un efecto de tridimensionalidad, no utilizarlo. O sea, tiene que estar solamente porque tienen 3 variables, ¿sí? Y de preferencia, lo ideal sería que ya no sean este tipo de visualizaciones estáticas, sino que más bien tengan algo que puedan rotar. Por ejemplo, los Principal Component Analysis, ustedes podrían estar girando y viendo de una mucho mejor manera este tipo de visualizaciones. Pero en los gráficos estáticos, que son 2D, hay que tener cuidado con cosas 3D y pensar en cómo percibimos las cosas. Claro. Y además, pensaba, por ejemplo, en ese gráfico de los estados que muestras, los estados están ordenados en orden alfabético por su nombre. Sí. Entonces eso te da como que una perspectiva ingenua, ¿no? Todo el mundo lo percibe rápidamente, ordenar por nombre está bien, pero por ejemplo podrías haber ordenado algo en el sentido espacial, los estados cercanos, y entonces seguramente se van a conglomerar los estados, la gama de colores va a tender a estar en un arreglo distinto, pero ahí el problema o el reto que yo veo es que hay que informar al que está percibiendo el gráfico que están ordenados de esa manera, ¿no? Si no estás induciendo algún tipo de sesgo. Digo que podría ser útil si ese es el objetivo, pero si no, como que el gráfico, creo yo que además debe de ser autocontenido en el sentido de que todo lo que necesito para interpretar el gráfico está en, pues no sé, la escala, los keys estos o los... Exacto, ¿no? Las etiquetas, todo tiene que estar autocontenido. Esto que decías del gráfico, si a ti te interesa realmente la parte espacial, porque quieres saber cuáles estados estaban más juntos con otros, entonces no te sirva esta visualización. Ahí lo que quieres ya es un mapa. Porque entonces quieres ver exactamente que cierta región de Estados Unidos se va a colorear más rojo y ahí entonces es cuando vale la pena usar mapas. Si no te interesa lo espacial, entonces este gráfico te funciona. La cosa del mapa es cómo muestras el tiempo. O sea, tendrías que tener un mapita por año y ahí ver, o que sea, como dices, móvil, ¿no? Exacto. Que yo pueda ver el año y cómo se están despintando o pintando. Pero por eso hay una intención y un mensaje. Exacto. ¿No? El mensaje del que les puse que era el heatmap era el tiempo, era ver cuando se introdujo la vacuna. Si me interesaba ver espacialmente que ciertos estados tenían cierta tendencia, entonces habría usado un mapa, ¿no? Por eso es que la intención es importante para el tipo de visualización. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mi pregunta va sobre
si tú consideras que esta parte de la visualización de datos es algo que deberían enseñar desde la educación básica y si sí, ¿cómo deberían implementarlo? Interesante. Sí, cuando dices educación básica te refieres niños, ¿verdad? Ajá. Sí, claro, debería. De hecho, los niños usualmente sí les enseñan muchas cosas. Empiezan justamente con colores, formas. Sí lo ven, nada más que se nos olvida, ¿no? En algún momento, conforme van pasando, nos empiezan a meter de teoría, secundaria, prepa, y ya cuando llegamos a este punto, pues ya se nos fue todo lo que aprendimos. Debería ser más reiterativo y tal cual debería estar en los planes de estudio. Sobre todo si van a ver cosas de estadística, tendrían que tener un curso de visualización de datos, o sea, como parte del programa. Si no existe, pues métanlo como optativa, pero es algo que ya es importante el día de hoy. Hoy en día en las empresas o en cualquier lugar ya hablan de dashboards, de tableros, ¿no? ¿Y cómo logramos un buen tablero? Lo logramos sabiendo de todo esto, de visualización, principios de esto, de diseño. Nunca está más ser interdisciplinario, o sea, que varias personas se junten para una idea. Varias de las mejores infografías que existen son hechas por más de una persona. ¿Alguna otra pregunta? Las gráficas como las que nos mostraste de que habían ganado premios, otras cosas así, ¿nos alcanza R para poder hacer algunas así o necesitamos algo más complejo? Muy buena pregunta. Sí, efectivamente, si queremos hacer los gráficos como más científicos, R es excelente en cuanto a colores y demás, pero la verdad es que el resultado final usualmente requiere de otro tipo de herramientas. Por ejemplo, que sepan usar Illustrator. Entonces, juntan las gráficas que hicieron en R y demás, y a lo mejor le meten un poco más de diseño, pero ya ese tipo de acabados se logra con otro tipo de herramientas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Crees que sea buena idea utilizar más de una representación gráfica? Bueno, pues si por ejemplo yo tengo un mapa de Estados Unidos y además quiero meterle un gráfico de barras que me ayude a intentar explicarlo, la idea que quiero transmitir, ¿crees que eso sea buena idea? El incluir esa gráfica de barras dentro del mapa. Dentro del mapa. Depende un poco de cómo. O sea, tendría que ver tu idea. O sea, si es como algo así como una infografía donde viene acá un mapa, viene acá un gráfico de barras y otras cosas, puede que funcione bien. Pero acuérdense del principio máxima de menos es más. Entonces, tampoco se trata de que sea demasiado denso o que tenga demasiados colores, ¿no? Hay un límite de colores máximo 12, pero 6 funciona mejor, en el cual vas a ver algo como estético, ¿no? Y lo más importante, antes de todo eso, ¿es funcional o no? O sea, tiene que contestar tu intención, la pregunta, tiene que estar ahí en ese gráfico. Si nada más lo quieres mostrar como un extra, pues a lo mejor lo quitas, ¿no? Sí necesitamos como ver ese ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo aprovecho que ya nadie. Entonces, habías mencionado la parte de los tableros y que ya son muy populares. Y entonces, igual que como ya te habían preguntado, ¿R es suficiente o hay alguna recomendación, sobre todo para ellos que son estudiantes, de alguna otra herramienta que quizás es muy popular, que a lo mejor deberían de revisar algo? Bueno, con R pueden usar Shiny Apps, ¿no? Y es suficiente si todo lo quieren programado y no quieren como cosas extras, quieren a lo mejor que todo el tiempo se esté actualizando constantemente, estaría bien, es suficiente. Pero depende de las habilidades que tengan. No todas las personas programan, no les gusta, y hay herramientas que funcionan muy bien, que resuelven problemas, que tienen costo, como Power BI a lo mejor, pero no está mal, porque todos van a decir, no, es que tiene que ser open source, free y demás. Pero a lo mejor ustedes se van a ir a una empresa y les van a decir, ¿sabes qué?
pues aquí tenemos el Power BI, úsalo, ¿no? Y a lo mejor les resulte fácil, les resulte cómodo y así ustedes se dedican a hacer otras cosas. No tiene nada de malo utilizar herramientas de paga siempre que no salga del bolsillo de ustedes. Sí. Tómenlo. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, no nos queda más que agradecer a Yalvi por la plática, entonces les pido un aplauso, por favor. Muchas gracias, Yalvi. La constancia te la estaremos mandando por correo electrónicamente. Y bueno, pues gracias a todos también por su asistencia y los esperamos en la siguiente sesión del seminario. Muchas gracias a todos.